Vamos, creo que no olvido nada, Dios mío. Tenía más noticias que el informador, más noticias y más informes que dar que, bueno, algún programa de información. Pero vamos a estar abriendo nuestras Biblias. Continuamos con Romanos capítulo 12, ya girando en la bisagra del capítulo 13. Hoy tenemos una meditación por demás interesante sobre un tema que nos ha estado ocupando en estas últimas semanas, y hemos querido meditar, reflexionar en torno a la idea de la ética cristiana. Y es que la ética cristiana, la moralidad cristiana, la praxis de la conducta de la fe, es un tema no poco controversial cuando uno ve hasta qué punto los aspectos culturales, los aspectos sociales, que es otra manera de presentar la dimensión cultural de nuestro encuentro con la vida y con la experiencia misma. Nuestra dimensión social, cultural, política, tiene de alguna manera también matices dentro de nuestra interpretación de lo que se supone debe ser un sujeto ético. ¿Qué es lo que se supone el hombre debe ser? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Es una pregunta que para todo el que quiera agradar a Dios, después de todo es una pregunta que debemos responder de forma muy sincera y documentada. Querer agradar a Dios de alguna manera debería ser, y pienso yo, sin tener que preguntárselo a usted, interpreto y creo que usted persigue agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos quieren serle fiel a su llamado, a su precepto? Pues no podemos improvisar, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a una entrañable iglesia, le decía: amados hermanos, sean entendidos en cuanto es y cuál es la voluntad de Dios. Entendidos en cuál es su voluntad, no ignorantes de su palabra, porque después de todo es a través de ella que podemos discernir la voluntad de Dios. Nuestra sociología como iglesia, como experiencia de fe, nos ha matizado con un conjunto también de prejuicios que inevitablemente formarán parte de nuestra experiencia histórica. Les hacía yo un ejercicio a ustedes de cómo incluso con otras comunidades y con otras iglesias nosotros podríamos tener profundas diferencias en términos de perspectiva de moralidad o de costumbres litúrgicas y de prácticas en nuestra fe. Por ejemplo, el pantalón que usted hoy tiene es un pecado para algunas congregaciones. El tinte que algunas de nuestras hermanas tienen en su cabello también es un problema para algunas congregaciones. Yo tuve un familiar muy querido que fue puesto en disciplina porque en una boda le pintaron el cabello y se hizo una reunión de iglesias para elaborar y dirigir una interpretación de si era ético o no, y se le puso en disciplina porque se pintó el pelo. Yo recuerdo a la iglesia de donde yo venía esperar las diaconisas en la entrada de la iglesia con un acetona y un moño así grandísimo de algodón, quitándole el pinta uñas a todas las mujeres que entraran, visitantes o cualquiera que entrara, igualito la peinaban. Y era una alcabala rigurosa, una alcabala rigurosa. Recuerdo yo que la primera disciplina que tuve fue que llevé una pistolita de embuste para la iglesia que disparaba unas flechitas así redondas, y casi meten en disciplina a mi mamá por yo tener una pistola de embuste. Era más falso que un revólver de mariachi. Bueno, de alguna manera eso era un delito y una transgresión. Es pecado ir al gimnasio, es pecado que un caballero en la fe tenga chores para incluso ir a ejercitarse, es pecado que las mujeres vayan a la playa. Recuerdo yo que no sé por qué se interpretó en un momento también en los años 70, 80, de que las hermanas se tenían que bañar con faldas en las playas y estaban todas acostadas en la orilla así como focas, acostaditas de lado, pero parece que era pecado también meterse al agua. No sé por qué, pero el folclore de nuestra fe es variopinto y muy pintoresco, bastante pintoresco.
Ahora, el problema es cuando la iglesia no puede decir y justificar esa conducta con las Escrituras. El problema es cuando una iglesia que afirma tener un origen reformado no puede suscribir a plenitud y con todo el rigor y con todas sus consecuencias uno de los preceptos del movimiento reformado, que es la sola Escritura. Es decir, solamente hacer de las Escrituras la norma infalible de mi fe y de mi conducta. Por eso es que me interesa tanto como pastor esta campaña de lectura bíblica para combatir el analfabetismo bíblico y para que usted pueda confrontar sus prejuicios, sus gustos y disgustos con el testimonio sagrado. Darse cuenta que muchos de nuestros prejuicios, interpretaciones de la conducta moral, de la conducta ética, no responden a un celo por la verdad del testimonio sagrado. Muchos de ellos responden a prejuicios de nuestra fe, a prejuicios de la sociología de nuestra fe, a la construcción social que hemos hecho de algunas interpretaciones de lo que debe ser el hombre. Pero muchos no podemos decir, escrito está, como fundamento de nuestros prejuicios. Así como quizás hemos tomado libertades que Dios nos ha dado y pensamos que estamos haciendo cosas buenas y pensamos que no está mal lo que estoy haciendo, y cuando usted se confronta con la evidencia bíblica, usted es un transgresor, usted está violentando el precepto divino y usted sin duda alguna se verá obligado a cambiar su conducta y su perspectiva, porque después de todo el final del discurso y el final de cualquier disputa o de cualquier controversia en el seno de la fe es decir, escrito está. Si Dios lo escribió, si Dios habla, calle el hombre. Hemos estado meditando por largas semanas en este tema, pero ahora recordemos este paréntesis parentético que el apóstol Pablo está haciendo en el capítulo 12 y 13 de Romanos, después de darnos una exposición tan rigurosa de lo que se supone es el Evangelio según San Pablo. Usted quiere conocer el pensamiento paulino, se ve obligado a leer la epístola a los Romanos. Allí usted va a encontrar quizás de manera más sistemática y completa la exposición paulina. Muchos han llamado a la epístola a los Romanos el Evangelio de Pablo, porque allí se nos habla de la universalidad de la culpa. Tanto gentiles como judíos están siendo objetos y son reos de condenación. Luego el capítulo 3 universaliza de manera lapidaria las consecuencias de haber abandonado la justicia que es por la fe, y hablar de la naturaleza constitutiva de la naturaleza humana es hablar de corrupción, de perdición, de engaño, y tenemos quizás una lúgubre, muy lamentable perspectiva de la condición del hombre sin Cristo. Pero luego el apóstol Pablo viene a decirnos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, el lugar que la fe tiene en el horizonte de la justicia, conceptos que cobran una organicidad tan profunda en el marco del derecho romano, redención, justificación, conceptos que son parte del vocabulario jurídico del siglo I. ¿Cómo te justificas? ¿Cómo te redimes? Y vienen un conjunto de metáforas de profundo arraigo y anclaje cultural a servir como elementos de interpretación de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nos regala el capítulo 8 del libro de los Romanos, que es quizás uno de los capítulos más teológicos de la Biblia, donde se nos dice de que el universo entero, siendo gobernado por el Dios soberano de la historia, el Dios que no deja margen de error, porque todo lo que está sucediendo está en el control absoluto y soberano de su gracia, de su misericordia, de su bondad, después de decirnos que fuimos adoptados por la herencia espiritual que adquirimos por la fe, nos viene a decir, no hay condenación para tu vida. El Señor te ha sellado con su Espíritu Santo, te ha adoptado como hijo suyo, te dice y te promete de que Él te llamó, te eligió, te predestinó, te santificó y te va a glorificar en el día postrero. Lo que Él llama, Él preserva,
y todo lo que sucede en tu vida está obrando para tu bien. Estás condenado a vencer y por eso te llamo más que vencedor. Y podrás preguntarte qué te desarraiga del amor de Dios. Mete dentro de tu discurso y tu interpretación del mundo los cielos, la tierra, lo que hay debajo de la tierra o lo que camina sobre ella, potestades, cualquier circunstancia, nada de ella, de la experiencia creada, podrá separarte del amor de tu Dios, que es en Cristo Jesús, Señor tuyo, el Señor nuestro. Tenemos un Dios que nos ha regalado gloriosas promesas. Y Pablo dice, por todo este conjunto de reflexiones, de promesas y de bendiciones de las que les he hablado, yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ante su Dios. Ese es su culto racional. No te conformes a este siglo. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, porque yo persigo como pastor, apóstol de la iglesia, diría Pablo, que puedan ustedes entender y comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, solamente cuando ustedes no se conformen a este siglo. Olés demasiado a mundo para poder entender a Dios. Todavía hay un tufillo de azufre que no te permite percibir la fragancia del Espíritu. Y si tú no entras en un proceso de socialización primaria, secundaria, en donde la fe, donde tu vida se vea renovada a través de tu entendimiento, parece que la voluntad de Dios va a ser una caja negra encriptada en la que tú nunca vas a poder entender. Porque como requisito epistemológico de entender a Dios, tienes que vivir en santidad. Si metodológicamente para yo hacer ciencia necesito desarraigarme de prejuicios, de lo que Bacon llamaría los ídolos de la tribu, los ídolos de las cavernas, el conjunto de prejuicios sociales, que luego Thomas Kuhn diría, no, es imposible que tú te desarraigues de esos prejuicios. Tu vida está preñada de prejuicios, pero los científicos en rigor dicen, yo tengo que deslastrarme aún de mis prejuicios de escuela, de vida, culturales, biográficos, existenciales, para tener una perspectiva objetiva de la realidad. Si aún la ciencia demanda en rigor apartarse del prejuicio que obnubiliza la verdad, el Señor hoy podría decirnos también, necesitas dejar de amar al mundo para entenderte conmigo. No me entiendes porque amas al mundo todavía. Pero mi voluntad es agradable y es perfecta. Hoy podemos entonces ponderar que esa voluntad es la que perseguimos. Pablo, después de darnos este planteamiento contracultural, porque después de todo es un ejercicio cultural. ¿Saben que la generación hippie, a ver cuántos son de los años 50, 60 y 40? Levanten la mano los baby boomers. A ver los que nacieron en los 40, en los 50, en los 60. Pónganse de pie, yo quiero hacer un honor y homenaje a esa generación. Pónganse de pie los baby boomers. Dios bendiga a esa generación. Por el amor de Cristo, tenemos una representación interesantísima. Pueden tomar asiento esta gente maravillosa. Vean, los baby boomers, ¿saben que uno de los entretenimientos más sentidos por mí? Usted se imaginará lo que piensa un filósofo, ¿no? A uno le pagan por pensar. Y uno de los entretenimientos que más me agradan a mí es cuando estudio historia, pensar qué hubiera sucedido si eso no pasa. Miren las cosas que yo a veces me pongo a pensar. ¿Qué hubiera sucedido en Europa y en el mundo occidental y a nivel global, porque Japón también estaba involucrado, si en aquel en aquel desembarco en Normandía, los aliados no hubieran podido ocupar Europa y penetrar? ¿Qué hubiera sucedido si en lugar de los aliados vencer y tomar Berlín, hubiera vencido el nazismo? ¿Cuál sería el mundo después del día D?
Y yo hago algunos ejercicios, ¿no? Hitler hubiera vencido. Imagínense campos de exterminio en Maracaibo, en Valencia, campos de exterminio en Ciudad Bolívar. Solamente los catires hubiéramos podido vivir. Me hubiera salvado. Y qué feo hubiera sido el mundo, ¿no? ¿Qué hubiera sido, decía yo, si de alguna manera el Imperio Español, en lugar de ser el mundo español el que colonizó del Río Grande hacia la Tierra del Fuego, hubiera sido la Iglesia anglicana, o más bien el calvinismo, el que forjara la identidad social y cultural de este pueblo? Si el norte fuera al sur. Si el norte fuera al sur, tuviéramos muchas interesantes, esto se conoce como ucronía, el ejercicio de pensar qué hubiera sucedido si esto no sucede. ¿Qué hubiera sucedido si Isabel la Católica y Fernando de Aragón no logran reocupar nuevamente la península ibérica y el mundo islámico hubiera colonizado Europa y la península ibérica? Fuéramos musulmanes, fuéramos islámicos, tuviéramos mezquita y tuviéramos en lugar de Alfa y Omega o en lugar de la Basílica en Maracaibo tuviéramos unas mezquitas. Interesante qué hubiese sido si esto no sucede. Eso nos entretiene muchísimo, pero ¿usted se imagina de alguna manera un mundo sin cristianismo? Tengo que decirles que el cristianismo, y a mí cuando yo leí por primera vez este testimonio de Francis Schaeffer, un autor, a los jóvenes universitarios, a ver, los universitarios levanten la mano, quiero tomarle el pulso a cuántos universitarios tenemos. Extraordinario, tenemos un grupo bien significativo de universitarios. Si ustedes quieren leer un autor que le tomó el pulso al siglo XX, lean a Francis Schaeffer. En su libro Huyendo de la razón, Muerte en la ciudad, cómo hemos de vivir entonces, la Biblia y el arte, y tiene un conjunto de libros que tampoco en lengua castellana los disponemos, pero todos estos que les mencioné los pueden conseguir gratis en la web. Lo interesante es que Schaeffer decía, la única manera de hacer civilidad es a través del cristianismo. La experiencia de poder preservar la integridad de mi prójimo, de mi distinto, tengo por orden y precepto aún amar al que me adversa y es mi enemigo. Pues la única manera de yo tener una convivencia plural, para poder incluso convivir con alguien que no comparte mi fe, es abrazando esa fe. Hay que decir que la democracia, las universidades, los hospitales, la abolición de la esclavitud, el reconocimiento de la dignidad humana y de las distintas etnias y razas, el reconocimiento de la dignidad femenina, el reconocimiento de la retribución laboral y del salario justo, todos son logros, y estoy hablando a través de las redes sociales, y esto es algo que me compromete profundamente, pero que estoy dispuesto a defenderlo en cualquier arena. No hay un logro que usted hoy disfrute que no esté fundamentado en este glorioso libro. A su nombre sea la gloria. Porque hasta los derechos humanos están cacareados por aquellos que lo niegan. Porque este discurso pro LGBTIQ-Z ad infinitum. Porque hay 110 formas de autopercepción según la progresista ONU de George Soros y de Bill Gates. 110 formas de interpretarse. Yo puedo ser una cabra voladora, un murciélago sin alas, es decir, Batman sin capa. Puedo ser un perro, los Terians. Yo puedo ser
Fíjense, tú puedes ser lesbiano. ¿Cómo es eso? No, yo soy un hombre que dice que es mujer, pero que le gustan las mujeres. ¿Entendieron? Bueno, explíquenmelo, porque no, yo tampoco lo entendí. Si ustedes me lo pueden explicar, me lo expliquen. Es un tipo que dice que es mujer, pero que es hombre, pero que le gustan las mujeres. Es lesbiano. Señor, reprenda al diablo, chicos. Pero usted puede creer que usted puede ser un alienígena asexuado. Usted puede ser una cabra, usted puede ser un perro. Y las Naciones Unidas reconocer que ese es un derecho humano, la autopercepción. Pues le costó mucha sangre, sudor y lágrimas a Occidente que reconocieran la universalidad de la naturaleza humana en cada expresión cultural y lingüística. Pero ese logro de reconocimiento de la dignidad incontrovertible e irreductible de la condición humana se la debemos al cristianismo, que afirmó diciendo que Dios nos creó a imagen y semejanza del Creador. Yo no soy un perro, yo no estoy en contra de la biología que Dios diseñó. Yo soy, y usted es lo que es por la gracia eternal e infinita de su Dios. Hay una naturaleza humana que no puede ni debe ser negada sin tener consecuencias culturales y políticas. ¿Por qué es tan delicado este tema y este debate, hermano? ¿Por qué el calor y el fervor de urgencia con el que lo presento? Porque detrás de esa agenda se esconde una agenda que persigue la abolición de libertades civiles. Si el Estado me obliga a reconocer tu derecho a ser un perro, no, yo no tengo problema en que tú si quieres te disfrazas de Rintintín, de Lassie, lo que a vos se te ocurra hacer. Si querés ser una cabra voladora, eso no es problema mío. El problema es que tú digas que vas a utilizar al aparato represivo del Estado, vas a utilizar los impuestos de la nación para yo justificar tu autopercepción como único criterio de convivencia política. Si quieres vivir tu autopercepción, no la impongas como norma social, porque el desconocimiento de mi percepción, meter al Estado y el aparato represivo del Estado para que a mí me diga que tú eres un perro, es una violación de mis derechos de libertad y de conciencia. Eso es lo que se esconde detrás de los Terians. Esto no es un grupo de idiotas solamente disfrazados de perritos y de gatos. Es una agenda que persigue la abolición del cristianismo. Y le voy a dar un dato que Chesterton dijo, para darle mayor peso a mis palabras, porque quizás usted no puede estar de acuerdo. Lamento que algunos jóvenes, hoy con mucha libertad, algunos me dijeron, mire, pastor, tengo todavía dificultades en pensar por qué usted cree que el movimiento pro-LGBTI no lo debemos respaldar. Miren, yo ayer conversaba con José, con Edwin y conversaba con otros muchachos y yo decía, ya los tengo fastidiados con el tema de Bad Bunny, ¿verdad? ¿O lo sigo insistiendo? Vamos a darle. Porque a mí me escandalizó que gente muy querida por mí, entrañable amante, amada por mí, gente a la que amo más que a mí mismo, y personas jóvenes, chicas y chicos me digan, pastor, a mí me gusta Bad Bunny. Y yo decía, me puse yo a mirarme a mí mismo, ¿será que estoy viejo? Porque yo me acuerdo cuando yo le decía a mamá, a mí me gusta Nirvana. Uy, qué horrible. A mí me gusta, y escuchaba todo lo que yo podía escuchar,
Si yo les digo lo que yo escuchaba, voy a confesar mis pecados. Silvio Rodríguez, Julio Neuhauser, Atahualpa Yupanqui, toda la trova latinoamericana. Usted me canta una y me voy solito cantando. Si quiere se las canto en guitarra y con todo. Me gustaba la música que me hiciera pensar. Me gustaba Creed. Me gusta, bueno, el género, el grunge, en líneas generales me gustaba. Y yo decía, a mamá no le gusta porque ella es mayor. Entonces yo me puse a pensar, ¿será que a mí no me gusta Bad Bunny por viejo? ¿Será que ya me dejó el tren y yo lo que estoy es predicando prejuicios muy personales y privados a los muchachos y lo estoy cargando con cargas que Dios no les ha puesto? No, porque ahora el desafío se los voy a poner yo a ustedes entonces, porque en términos de ética cristiana, quise bajar. Claro que hay cosas que yo no puedo participar de Nirvana. De hecho, el cantante de Nirvana se suicidó. Yo traje acá un video en el Congreso de Jóvenes el año pasado para demostrarles el sentido de desesperación y de angustia de la generación X, de la que yo formé, que estaba en una transición demográfica interesante, de la era analógica a la era digital. Las transiciones de procesos democráticos, de liberalización de la economía, de globalización económica, de desarraigo de la familia del seno del hogar, la ausencia del padre y de la madre para consagrar objetivos económicos y sociales, en olvido y en desmérito de los niños, de la familia, el desarraigo por perseguir objetivos económicos, la civilización del cansancio, como la diría Byung-Chul Han, dejó una generación resentida y desorientada. Eso lo podemos ver en las canciones de Korn, en las canciones de Nirvana, esa desesperación. Se caían a golpes cuando hacían la olla porque le querían caer a golpes al mundo. Papá y mamá se divorciaron. ¿Por qué? Él quería ser exitoso y ella también. Este conoció otra allá y ella conoció otro allá. Nosotros en el medio como un sándwich y no les importamos para nada. Si no hay familia, si no hay arraigo, si no hay amor y los afectos, ¿dónde quedan? No quiero decir con esto que no haya divorcios saludables. Hay personas que ciertamente hay que despacharla de la casa. Pero estoy hablando de la generalidad, hermano, donde el perdón, la posibilidad de valores, permita la integración de la familia. Cuando el hijo ve, si lo que yo más amo se odia, ¿por qué yo tengo que amar al mundo? Si yo no importo, nada importa, ese sentido nihilista, nada vale, nada importa, nada tiene sentido. Usted le toma el pulso a esas realidades y claro que es una anatomía patológica del malestar espiritual de una generación. Ahora, no puedo participar de ese malestar porque yo tengo una respuesta distinta. Ellos llegaron a la misma conclusión de Salomón en Eclesiastés, pero nosotros sí podemos ver más allá del sol. Debajo del sol no hay sentido, pero más allá del sol es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A su nombre sea la gloria. Hay una respuesta, hay una salida, hay una verdad que proclamar. Ahora la generación juvenil tendrá que convencerse y con convicción clara, traducir esta esperanza y presentarla al mundo. ¿Cómo yo puedo hacer a esa desorientada generación volver al camino del sentido y del propósito? Creo que tenemos una misión titánica como iglesia. Ahora, pero le decía yo a José y a Edwin ayer, ¿será que estoy viejo, chico? Me dijo un muchacho, pastor, mire, 3.500 reproducciones de Bad Bunny antes de yo estar aquí en la iglesia. Me dijo eso y yo quedé, pero ya el Señor me tumbó del caballo ya, no se preocupe. Por cierto, a Pablo no lo tumbaron de un caballo. Dígame usted en la Biblia dónde dice que Pablo lo tumbaron de un caballo. Es un prejuicio católico romano todavía. Él cayó en el camino, presumen que andaba en caballo. Pero volviendo al tema, yo descargué la letra de Bad Bunny. Entonces,
yo decía, ¿será que estoy viejo? Yo vi el Super Bowl. A ver, ¿quién está aquí? Si estoy viejo. Ajá, aquí está. Miren, no puedo repetir aquí porque me cierra Instagram y me botan de la iglesia como pastor si yo repito lo que Bad Bunny dijo aquí. Yo no sé para qué lo estoy buscando si no lo puedo repetir. Perdí tiempo. Pero entonces, cuando ustedes... Vamos a seguir burlándonos de esto, porque en verdad yo tengo un deber contracultural. ¿Por qué estoy haciendo esta contracultura? ¿Por qué me estoy oponiendo al Grammy del 2026? Estoy luchando contra una institución mucho más poderosa, social, económica y políticamente que yo. Estoy peleando con una institución a unas expensas de hacer el ridículo. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque la Escritura me enseña que mi espiritualidad es una espiritualidad contracultural. Y me dice, no te conformes. ¿Qué es conformarse? Conformar es, imagínense que el puño, conformar es tomar la forma de, esta mano está conforme a este puño. ¿Por qué? Porque tomó la forma de. Forma, en vocabulario metafísico griego, es lo que le da identidad substancial a una entidad. Es la forma, no su dimensión material, es la forma la que le da identidad substancial a una entidad. Lo que Dios está diciendo, palabras más o menos, no tomes la identidad substancial de este siglo, de este mundo, no pienses igual. Pero cuando yo estudio la espiritualidad cristiana, entonces es una espiritualidad que está en rivalidad con un conjunto de corrientes ideológicas. Me doy cuenta investigando que los que adversan nuestra fe están claros que tienen que destruir los valores de nuestra fe. No son las empresas, las industrias, las fábricas lo que debemos tomar. Lo que debemos nosotros tomar es el pensamiento de la gente. Una auténtica transformación política, social, económica, solamente se logra si logramos subvertir el orden cultural. Si los valores los volteamos. Y como el cristianismo tiene como fundamento, el capitalismo tiene como fundamento el cristianismo es el lugar donde hay que bombardear culturalmente a Occidente. Tenía que decirlo, hermanos, que tengo que orar por mi seguridad, sí, pero yo prefiero darle cuentas a Dios antes que a los hombres, y esto lo tienen que saber. Van por tu fe, persiguen que no creas como crees, persiguen que aborrezcas, porque después de todo, cuando usted lee a Engels, hasta la familia es el fundamento del capitalismo. El último reducto de libertad donde se esconde el hombre es la familia. Necesitan destruirla para estatizar también tu experiencia de vida, tus relaciones familiares e intrapersonales. ¿Por qué? Porque el Estado necesita la devoción que el cristianismo le consagra solamente a Dios y el amor que usted siente por su familia. El Estado totalitario resiente que usted tenga mayor devoción por la familia que por el Estado mismo. Y lo dijeron sus ideólogos, entre ellos Trotsky. No puedes lograr un cambio político si no cambias la mente de la gente. Aquí es donde el cristianismo se pone serio. ¿Puedo yo justificar bíblicamente lo que les acabo de decir? En este momento usted está más preocupado por mi seguridad que por lo que realmente la Biblia dice.
Pero quizás, como diría Spurgeon, para poder lograr la prosperidad que necesitamos, el bienestar que necesitamos, Dios tiene que levantar hombres que no tengan temor a morir. Porque ¿quién y cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo oirán y cómo podrán entender el valor de su espiritualidad y darse cuenta que ustedes y yo estuvimos a un paso de perder libertades civiles y de culto? Tenemos una clara evidencia de que el cristianismo es una agenda contracultural, como también tenemos enemigos doctrinales que pretenden aniquilar doctrinalmente el evangelio. ¿Usted cree que sodomizar a nuestros niños no tiene implicaciones políticas? Sí las tiene. Y es hacer del Estado el garante de la privacidad sexual del hombre incluso. Es una licencia para penetrar en los vericuetos más íntimos de la condición humana. Preguntas entonces, ¿cómo y por qué esto tiene tanto peso? Porque si a ti te gusta Bad Bunny, estás perdiendo la batalla espiritual y cultural. Si a ti te gusta Bad Bunny y repetir cosas que no puedo decir aquí, lo poquitico que puedo decir, me quedo sorprendido que tengo que mutilar casi 2/3 de la canción, se perdió. Lo increíble es que esta basura la escribieron 5 sujetos. Dice, yo te busco, Pinky, no puedo decir lo otro, y te dejo, Po. No puedo decirlo. No puedo repetir lo que dice, hermano. Me avergüenza y me sonrojaría. Sería una vergüenza que un pastor repite lo que él dice que le va a hacer a la mujer. Si tu novio no promueve esto en ti, ustedes saben lo que estoy diciendo. ¿Cómo le pueden dar un Grammy a un sujeto que si usted pone en un mensaje de texto lo que escribió, a usted lo llevan preso? El asunto es destruir el núcleo substancial de la espiritualidad cristiana. El asunto es glorificar y llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Lo que se persigue cultural y socialmente es destruir el núcleo de la libertad cristiana, que es la santidad. Y como nos lo recordaría Unger en su libro Sexo y Civilización, cuando una generación abraza con entusiasmo esta vida relajada sexualmente, porque hay que decirlo, Dios mío, llegamos al punto, como diría Chesterton, que tendríamos que desenvainar la espada de la razón para decir, el pasto es verde, ¿oyeron? El pasto no es azul. Pero si todos lo vemos verde, ¿por qué tú dices que no es verde? El cielo es celeste, ¿saben? Tener que desenvainar argumentos, demostraciones para demostrar lo indemostrable. Yo no tengo que demostrar que el pasto es verde y que el cielo es azul. Yo no le tengo que decir a la iglesia que la fornicación es pecado. Porque se supone que usted está leyendo devocionalmente la Biblia todos los días. ¿Qué es fornicación, pastor? Vivir sexualmente con alguien que no es tu esposa o que no es tu esposo. ¿Así o más claro? ¿O es que tú quieres un evangelio a tu medida? Un evangelio en donde Dios permita. ¿Te gusta beber? Un evangelio que dice los borrachos entrarán al reino de los cielos. O una iglesia en donde digan podemos casar homosexuales porque el amor de Dios reposa en nuestras vidas, somos tolerantes, los amamos como son, abrazos y besos para todos. Mentira del diablo. La iglesia tiene que ser luz y lámpara de las naciones, sal y luz de la tierra. Tenemos información muy distinta que compartir.
Y miren lo que la palabra del Señor nos recuerda, y usted debe tener bien presente, mi querido hermano, a la hora de usted compartir su fe. No tenemos un evangelio que de alguna manera esté en oferta. No vamos a negociar con el mensaje de salvación con el propósito de llenar auditorios. Porque la iglesia, como lo he dicho una y mil veces, no está llamada a llenar auditorios, sino el reino de los cielos, que es muy diferente a llenar auditorios. El evangelio no está en oferta. Escuche bien, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y esto se lo dice a una querida iglesia, la iglesia de Corintio. Pero parece que culturalmente estaba tan corrompido Corintio que ser corrupto era equivalente a ser corintianizado. Si te querían llamar relajado, laxo moralmente, decían tú estás corintianizado. Y parece que la cultura estaba empujando las paredes de la iglesia y algunos hermanos, como en el capítulo 5 dice, un sujeto se estaba acostando con la madrastra, con la mujer de su padre. Miren lo que dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y Pablo dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿qué? Engreídos. Tú te crees en la vanguardia cultural porque eres tolerante. Y lo que eres es un abierto sinvergüenza y que está en rebelión con Dios. Porque el pecado no es debilidad, el pecado es rebelión. El pecado es desafío a Dios. No nos hagamos los locos y hasta que el Señor no despierte ese dolor moral y poder decir, como diría, porque a esta generación contemporánea habrá que decirle como Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para escuchar un evangelio diferente? No es que haya un evangelio diferente, sino que hay algunos que lo han torcido, como luego diría en otra carta, cuya condenación no tarda. Hijitos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea nuevamente formado en ustedes. No me digan a mí que es un testimonio de madurez social y política que ustedes permitan que un hermano en la iglesia conviva con su madrastra. No me digan a mí que ese evangelio posmoderno, sábado sensacionalizado de hoy, es la versión de la madurez, es la versión del progresismo cultural, es la versión de la vanguardia intelectual y cultural posmoderna. No lo es, porque no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí podemos cambiar nuestra vida, sí podemos darle un nuevo comienzo, sí podemos apostar por una transformación del carácter, aún de nuestras luchas. No pienses que porque has fracasado no puede ser distinto. El Señor viene y les invita y les dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas Dios las hace nuevas. A su nombre sea la gloria, pero hay que hacerlas nuevas. Venga para acá, que el Señor, así como ustedes lo ama. Como decía Groucho Marx, yo no entraría a un club donde a mí se me acepte. No se trata de justificar el pecado. Necesitamos, si me equivoqué, yo no puedo decir Dios está equivocado. ¿Por qué todo este escándalo que tengo aquí prendido?
porque me preocupa que les guste Bad Bunny. No por Bad Bunny, porque hay un conjunto de reggaetoneros quizás más soeces todavía. Me preocupa lo que la Biblia dice, no solo los que la practican, sino los que se complacen con los que lo practican. El relativismo moral que tu cultura, las redes sociales te ha vendido, no es compatible con la cosmovisión bíblica. Fornicar es pecado, hermano. Adulterar es pecado. ¿Qué es fornicación? Voy a volver a repetirlo. Tener relaciones con alguien que no es tu esposa o tu esposo. ¿Qué es adulterio? Tener relaciones con alguien distinto a tu esposa o a tu esposo. Y se puede ser adúltero y fornicario, según la Biblia, no solamente acostándote o viviendo sexualmente con alguien, aún codiciándole en tu corazón, aún contemplando pornografía, aún pasando un mensaje indebido. Tenemos que reconocer que los estándares de nuestra ética son mucho más elevados que lo que socialmente se nos ha enseñado. Tenemos que reconocer que a pesar de que culturalmente, recuerdo que en la Manaure agarraron un ladrón y los gochos le brincaron encima. Gente trabajadora, eso se paran antes de que el sol salga. Buscaron sus frutas, sus tan, y llegó un tipo y los robó. Le cayeron los gochos. Salió una señora y dijo, no lo golpeen, él tenía que robar porque tiene hambre. O sea que hay formas legítimas de robo. ¿Y saben quién es el responsable de esto? Una espiritualidad laxa que dijo que el robar es un pecado venial y no es un pecado mortal. El magisterio de la iglesia colonial americana enseñó eso. Mentir si es necesario y robar si hay necesidad son pecados veniales y no pecados mortales. La escritura no dice eso. Robar y mentir te van a llevar al infierno, porque aquí dice la escritura, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en Romanos 1 dice que los que detienen con injusticia la verdad también están sujetos a la ira de Dios. Con eso estamos dando cuenta, estamos en una abierta batalla cultural y espiritual, hermanos. Lo que hoy nuestras generaciones toleran, la próxima la va a practicar. Muchos desde Chile, Argentina, Estados Unidos me llamaban y me decían, pastor, no hallo dónde congregarme. ¿Por qué? El pastor cree que dos homosexuales pueden convivir y no es pecado. El pastor dice y predica eso. Es la mejor congregación que conseguí. ¿Por qué eso pasa? Porque empezaron a tolerar algunos principios y un poco de levadura leuda toda la masa. Tenemos entonces en Corintios, en Romanos 12, preceptos maravillosos, pero esto va más allá de lo que usted quiere escuchar y ya se va a dar cuenta por qué este desafío, mis queridos hermanos, es tan importante cumplirlo como iglesia. Saben que Uslar Pietri dijo en una ocasión, en la Universidad Venezolana y no en otro lugar del país se está debatiendo el futuro de la nación. Lo dijo un eminente intelectual venezolano. Por otra parte, Luis Alberto Machado en su libro El derecho a ser inteligente y la revolución de la inteligencia nos recordaban en esos dos documentos. Recuerdo yo que cuando ese libro cayó en mi mano muy joven, me llamó la atención de que el axioma, la perícopa o el apotegma fundamental de su tesis es que la inteligencia es una facultad adquirida y no heredada. Tú eres inteligente porque te formaron.
y puede ser más inteligente aún, y el fundamento de ese principio él lo abrevó del libro de Proverbios. El libro de Proverbios dice: bienaventurado el hombre que adquiere la sabiduría y el hombre que halla la inteligencia. Luis Alberto Machado que era un caballero, un intelectual brillante en Venezuela, curiosamente poco amado por los venezolanos, porque nadie es profeta con honra en su tierra. Puedes ser profeta, pero no te van a dar honra. Fue escuchado muy bien en Chile y fue escuchado en China, donde 2 revoluciones culturales y educativas se adelantaron. Y él decía: si usted puede demostrar que esta hipótesis es equivocada, todo este libro está equivocado. Para mí, la inteligencia es una facultad adquirida, no heredada. Podemos hacer al hombre más inteligente y podemos hacer a las sociedades más inteligentes. Y llegó a una conclusión interesante. No solamente podemos hacerla, es que el único problema que tiene el país no es económico, no es político. En el último análisis, el problema de este país es educativo. ¿Por qué? Tragarse un semáforo en rojo es un problema de educación. Porque hasta yo me los estoy tragando porque es un pare ahorita. Si tú te paras, te atropella el de atrás. Y te pero ¿por qué te paraste? No, porque está en roja, pero es que eso es un pare. Y te pasan por encima. Y imagínense si usted se pone a pelear con todo el mundo en la calle. Pero estamos en un clima de anomia, de anarquía, por un problema educativo. El que roba, el que quiere estafar, tiene un problema educativo. En última instancia, tomamos decisiones por convicciones. La Escritura podría decirnos de igual manera: hermano, lo que está en tu mente está transformando o está determinando tu conducta. ¿Cómo podemos promover un cambio contracultural? Aquí te lo dejo bastante claro. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Lo primero que un cristiano tendría que preguntarse: ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Para aborrecerlo y para seguirlo. ¿Y cómo lo va a saber si no hemos leído la Biblia? Si a usted le dicen que busque algo en Ageo, y Ageo existe, media hora buscando Ageo, ¿por qué no lo consiguen? ¿Cómo puedes saber qué es lo bueno y qué es lo malo si no has abrevado de la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios? Yo estoy seguro que estoy despertando antipatías, pero qué bueno que amándoles más, así sea amándoles más, yo sea amado menos. Porque quizás muy pocas personas se atreverían a usted decirle la verdad del amor que está escondido en este precioso tesoro. El que te ama, fieles son las heridas del que ama. Y más vale reprensión manifiesta que amor oculto, dice la Escritura. Queremos una comunidad y una convivencia espiritual saludable. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndose al otro. Si le van a dar una placa, un reconocimiento, que se lo den a mi hermano, no a mí. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros necesitamos aprobación de la gente, nos peleamos por los títulos. Ve, yo trabajé más y el pastor no me mencionó. Un pastor amigo mío dice que una hermana se puso brava porque no le dieron una placa. Y él dice: ese año a mí me había atropellado un carro, me atropelló una moto y tenía un poco de placas, pero de los huesos rotos, y le llevé una caja de placas para que viera. Y le dice: no, hermano, no es necesaria la placa y el reconocimiento. Es más, a veces resulta estéril como protocolo dentro de la iglesia,
porque la iglesia persigue un galardón incorruptible que está escondido en los cielos. Lo que usted hace en privado para el Señor es un escándalo en el reino celestial. A su nombre sea la gloria. Repose, dele la honra al otro, porque después de todo, como diría Timothy Keller, si tu identidad depende de tus éxitos y tu depresión de tus fracasos, cuando tú triunfes se te va a subir los humos a la cabeza y cuando fracases te vas a ir al suelo en depresión. Nuestra identidad está escondida en Cristo, en lo que Él hizo por mí, en lo que yo disfruto por gracia, en lo que yo soy a través de Él. Así que la honra, si se la tienen que dar a otro, gloria a su nombre, porque después de todo, cuando Dios galardona, lo que realmente está es premiando sus dones. Porque yo cuando sirvo, yo cuando triunfo, lo más que debo hacer es quitarme la corona y arrojarla a los pies del auténtico artífice de mi victoria. A su nombre sea la gloria. Pero si usted lee las 48 leyes del poder de Robert Greene, en un libro exorcizante porque denuncia lo que se esconde detrás del poder, Robert Greene dice: nunca dejes de llevarte los aplausos tú. Si tú haces algo, que nunca sea en privado, que todo el mundo se entere. Pierdes poder si no visibilizas tu labor y tu éxito. Pero Jesús dijo: no. Entre los reyes de la tierra el más grande es el que es servido. Entre ustedes no. El más grande es el que sirve, el que lava los pies. Jesús, cuando limpió los pies de los discípulos, estaba haciendo una labor que, según el testimonio de la antropología cultural del siglo I, era una labor consagrada solamente al esclavo de menor condición de la casa, el esclavo de los esclavos, el muchacho mandado de la casa de los esclavos. Había alguien al que mandaban, otro al que menos mandaba, al que menos mandaba era el que lavaba los pies. Y Jesús viene y dice: yo les voy a lavar los pies. Y Pedro se escandaliza: no, Señor, y se iba a quitar la ropa rasgándosela. No, ¿cómo me vas a limpiar tú los pies a mí? Porque sabía exactamente el valor social de esa conducta. Le dijo: mira, si yo no te lavo no vas a tener parte conmigo. Bueno, ahora báñame todo pues. Así, Pedro yo creo que era maracucho, tenía algo de... Mi pastor decía que el evangelio lo escribieron en Maracaibo porque hablaban de vos, comían pescado y el Señor le ponía sobrenombre a todo mundo. Volviendo al tema serio, tenemos un evangelio que nos está desafiando contraculturalmente. No vengas a buscar sitios de honor cuando sirves al Señor. Siéntate en la última banca. Que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Que cuando tú buscas más los aplausos que el servicio fiel a tu Dios, ya escogiste cuál es tu galardón. Nosotros tenemos que preferir la honra ajena antes que la propia, la alabanza de los labios ajenos y nunca la propia. No hay algo que caiga peor que alguien que tenga que alabarse a sí mismo. Ahí hay una crisis de identidad, hay algo que trabajar allí y evidentemente es un tema de Cristo estimación. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Les decía yo que yo resentía con profundidad ver a otras organizaciones y a otras iglesias en la noche. Me voy a poner pesado. ¿Por qué no hacemos un culto de noche? ¿Por qué? O me va a poner peor, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no vienen?
No hay transporte, pastor. Pero en la San Bosco no había lugar para la gente y era de noche. Pasen por la San Antonio a las 9. No hay lugar. ¿Será que esto es para mí? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, tenemos un mensaje urgente que compartir en el lugar donde Dios nos puso. Esto no es entretenimiento dominical para estirar las piernas y esperar un café con unas galletas. Las almas sin Cristo se van al infierno. No es retórica ni es una amenaza, a pesar de que el Foro de Sao Paulo dijo que es un crimen hablar del infierno porque es un delito de odio. Yo tendré que ser un delincuente entonces y decirle al mundo de que el infierno es real, y es tan real que costó la vida del Maestro en el Calvario para que nosotros no fuéramos a ese lugar. Un ateo en una ocasión llegó a afirmar diciendo: ni los evangélicos se creen el tema del infierno, porque si realmente se lo creyeran, estuvieran en todo momento hablándole a la gente para que no vayan a ese lugar. Esta es una invitación a no marcar una tarjeta el domingo a las 10 de la mañana. Es una invitación 24/7 a ser un soldado comprometido plenamente a tiempo y fuera de tiempo y a dar hasta lo propio por causa de este glorioso evangelio que nos ha dado salvación. Tenemos y necesitamos militancia fervorosa, diligente, apasionada por el Señor y apasionada también por las almas que marchan rumbo a la eternidad sin Cristo, porque el evangelio y el infierno no es retórica, hermano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Se da cuenta usted que cuando uno predica el evangelio con todas sus letras, uno le cae mal a la gente? Le vas a caer mal a la gente porque mi carne no quisiera que la Biblia dijera esto. Mi carne perezosa diría: ¿para qué en la mañana? Mejor en la tarde. Ese madruga, no, para ir para la iglesia. Mejor en la tarde. Y en la tarde, en el chinchorro, ¿por qué mejor no en la noche? Y en la noche después decir: no, ya es muy tarde. Mi carne quisiera decir de que la fornicación no es pecado, de que robar no es pecado, de que adulterar no es pecado. Esa es la carne, quisiera que dijera eso. Si crujimos los dientes, no es por lo que el predicador dice, este oneroso mensaje, gravoso mensaje a nuestra naturaleza corrupta, sigue siendo el único instrumento de transformación de vida y de naciones. A su nombre sea la gloria. Y hay que predicarlo fervorosa y apasionadamente, compartiendo gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que persiguen y bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Empatía plena, pues. Tienes que sufrir con el que sufre, tiene que dolerte el dolor ajeno. ¿Sabe que uno de los rasgos distintivos y psicopáticos del delincuente es que no tiene capacidad de empatizar? No le duele el dolor ajeno. No le duele las lágrimas. Si usted lo ve llorando es peor para usted porque promueve placer. Hay una suerte de sadismo en la deformada condición de la naturaleza humana entregada al pecado, en donde la empatía desaparece. Pues un rasgo distintivo de la iglesia es que empatiza con el dolor ajeno. No puede ser cristiana una congregación donde un hermano esté pasando hambre y la iglesia esté de espaldas.
No podemos ser cristianos. Estamos todos machucados. Bueno, de la arepita tiesa que tengo también te sirve a vos. Es un tema de empatía. Nos debe doler la iglesia y nos debe doler el hermano y el que no es hermano también. Porque se me está invitando a vencer el mal con el bien. Al que te negó el agua, al que te negó bienvenida en el barrio, el que te negó bienestar como convivencia, esa persona tú la vences con el bien. Hágale un favor al que le hizo daño a usted. Y la Escritura dice, le vas a poner en la cabeza como si tuviera brasas encendidas. No va a poder entender lo que esto espiritualmente traduce. ¿Cómo me pudo haber hecho bien alguien al que yo lo maltraté tanto? La Biblia dice que es como poner una hoguera en su cabeza. Mire cómo lo dice. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Asociándoos con los humildes. ¿Sabe que el elegir las amistades y las personas con las que usted convive es muy importante? Hay estudios de microsociología que se han atrevido a afirmar de que nosotros somos el promedio de las 5 personas con las que compartimos. Un inteligente, un músico, un ingeniero, una persona alegre, ¿con quién estás compartiendo? ¿Con quién te estás asociando? No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Queríamos dirección práctica, aquí la tenemos. Queríamos saber qué es bueno y qué es malo. Entonces tú dices, voy a montar un negocio. Ajá, y me voy a asociar. Estoy buscando un socio. Ajá, y fulanito, no, este tiene cobre. ¿Y qué pasó con él? Bueno, la verdad es que él es muy buena gente, porque yo cuando compartía con él pagaba todo, hacía todo. A lo mejor como socio me va mejor. ¿Y cómo es con su esposa y con sus hijos? Con su mamá. Bueno, imagínate, este es el chiste de los hijos que le llevaron todos los cobres a la mamá a la urna, le tiraron el dinero. Y él dice, bueno mamá, yo voy a hacer algo mejor. Voy a agarrar todo este efectivo y yo te dejo este cheque aquí. Le dejo el cheque a la mamá en el ataúd. Ese es él. Él es bueno, pero en coco. Cuando nos asociamos con los humildes, vamos a aprender humildad. Si usted se asocia con un altivo, va a terminar perdiendo la batalla. Esto lo voy a hablar por las chicas y los chicos que están buscando ahorita pareja. Y se los he dicho a todos los muchachos que ya están casados, todos han sido testigos, y yo se los he dicho. Usted va a buscar una pareja mundana, va a tener por suegro al diablo. ¿Y cómo me llegan a la oficina? Él es bueno, pastor. Y yo digo por dentro, en coco todo es bueno. El chivo, el pollo, lo que hago en coco sabe sabroso. Él es bueno. Él nada más le hace falta a Cristo. No le falta nada. No le falta nada, nada más le hace falta a Cristo. Pero es que Él es bello. Cuando lo ves entonces un tipo, ¿y usted qué hace? No, yo ahorita mi mamá me ayuda. ¿Y usted trabaja? No, tampoco. ¿Y estudia? No. ¿Y usted qué? No, ayudante de mi tío que está desempleado. Ayudante de mi tío que está desempleado, es el ayudante. No trabaja, no estudia.
vive en las redes sociales, no tiene mayor esplendor, pero él es bello, pastor, y nada más le hace falta Cristo. No le falta nada, pobrecito, está al pelo. Ni me inviten para la boda. Es que ni siquiera los voy a casar, es que no me inviten ni para la boda, porque es una crónica de una muerte anunciada. La sociedad cristiana se hace con los humildes y con los que comparten la esperanza gloriosa del Evangelio. Tenemos, claro que sí, amistades, sería necesario salirse del mundo, pero la intimidad en términos de amistad, ¿cómo usted le comparte sus litigios matrimoniales a alguien que no comparte la fe? Explíquemelo usted. Si la Biblia dice que no llevemos nuestro litigio ante los incrédulos, ¿cómo usted comparte intimidades que pueden luego ser cargas onerosas para que alguien pueda tener una experiencia auténtica? Es un tema de sensatez, de sentido común que el Señor nos recuerda, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La construcción gramatical con la que Pablo lo sugiere es que hay momentos en donde no es posible estar en paz con todos los hombres. La cuerda se va a romper en algún momento, pero que se rompa por culpa de él. Y usted me preguntará, pastor, ¿y cuándo es ético que la cuerda se rompa y yo detenga una relación? Si tu persona o tu otra persona te está demandando de ti algo que violenta el precepto divino, te ha liberado de la responsabilidad de la sujeción o de la responsabilidad del vínculo. Yo no tengo por qué ceder a un precepto que contradice al Señor al que yo sirvo. Si un novio te está pidiendo sexo antes del matrimonio, te está diciendo que hay que votarlo, porque te está pidiendo algo que Dios prohíbe como prueba de amor. Entonces tú no me quieres. No, yo te quiero, pero quiero más a Dios. Yo no quiero tener una esposa que me quiera más a mí que a Dios. Usted quiere tener un matrimonio saludable, una relación saludable, garantícese que su pareja, su amigo, su hermana, su socio, lo que usted conviva o haga, asegúrese de que su pareja ame más a Dios que a usted. Los hombres no podemos amarnos indefinidamente, saludablemente, sin Cristo. No podemos convivir saludablemente al margen de una relación con Jesús. Es el cordón de tres dobleces. Dios, tu pareja y tú, el que no se rompe fácilmente. Aquí tenemos un precepto fundamental. ¿Cuándo se debe romper la cuerda? Cuando mi pareja, mi socio, mi amigo, mi vecino, me pida algo distinto a lo que Dios establece. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Le vas a prender un tizón en la cabeza cuando te vean haciendo lo correcto, cuando deberías tú responder de manera violenta. Cuando eres benigno frente a la agresión, esto deja en perplejidad a tu agresor. Esto fue, y lo entendió Mahatma Gandhi, cuando predicó la violencia no violenta y le preguntaron cuál es el origen de este planteamiento. Él lo dije: me resulta extraño que un occidental tenga yo que recordarle que este principio lo aprendí yo del Sermón del Monte, de dar la otra mejilla, y logró la emancipación de la India, del Imperio Británico, a través de la oposición no violenta. Se logró la emancipación de ese país. Increíble lo que puede hacer seguir la exhortación ética del Evangelio. Aquí tenemos recomendaciones prácticas. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, este portal que queda para la semana que viene dedicado a un tema interesantísimo, que es la relación del sujeto con el Estado.
Y aquí tenemos buenas preguntas, ¿sabe? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pero los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Si usted empata este verso 4 con el verso 19, no os venguéis vosotros, y usted ve que aquí el Estado es el vengador, el Señor está diciendo: yo construí un Estado de derecho para que el poder que hegemoniza la violencia, que es el Estado, vengue la transgresión de la conducta desleal. Esto es un temazo. Pero cuando yo leo esto, y lo voy a dejar en el tintero, tengo varias preguntas. Que yo me sujete a las autoridades superiores significa de que yo tengo que respetar un liderazgo totalitario y opresivo. Esto lo escribió Pablo, ¿y sabe quién era el gobernante de turno? Nerón. Un hombre al que hoy llevan por nombre los perros solamente. Dígame si usted conoce a alguien que se llame Nerón. Nadie se le ocurriría poner ese infame nombre. Nada más los perros se llaman así. Y que Pablo diga, respetemos a esas autoridades, así sea Nerón. Les dejo esto en el tintero. Se querían ir. Ahora no se quieren ir. Ahora sí quieren escuchar ¿qué dice el Señor? Pues eso va a quedar para el tintero. Pero podemos, sí o no, ver en este planteamiento un desafío contracultural. Tenemos aquí una fe que resiste la interpretación del poder, que resiste la interpretación en la que la dinámica social interpreta sus interacciones. Tenemos un evangelio glorioso que transforma vida y transforma también naciones. ¿Cuántos dan gloria a su precioso nombre? Celebre al Dios que nos muestra el camino y la senda de la justicia, de la verdad y del bien. Tenemos entonces mucho más que explorar y que entender. El tema de los impuestos. El tema del liderazgo autoritario y totalitario, hasta qué punto la iglesia puede atender y hasta qué punto la soga de la sujeción institucional puede mantenerse en la iglesia. ¿Será que este texto justifica lo que la iglesia luterana hizo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabe que con esto vamos redondeando el planteamiento de la semana que viene? Pero pasó algo muy interesante en la Segunda Guerra Mundial, antes de que incluso Mussolini estableciera vinculaciones claras con Hitler. Pío XII. Yo no le pondría un colegio Pío XII. Tiene el tupé de ser conocido como el Papa del Führer. Y si usted googlea, el Vaticano llegó a un concordato con Alemania antes de que Mussolini firmara incluso una alianza con Alemania. El Vaticano es un estado y es romano, romano sobre todo, muy romano. Miraron para otro lado en los campos de concentración de Auschwitz y 6 millones de personas murieron en las narices de la iglesia institucional de Europa. Pero usted dirá, un pastor echándole al catolicismo. No, esto le pasó a la iglesia protestante también. Algunos vieron en Hitler y una lectura equivocada de Romanos 13. Debemos sujetarnos al Führer. Y vemos a los pastores más eminentes de Alemania parados así. ¡Hi Hitler!
diciéndole a Alemania y a Europa que lo mejor que le pudo haber pasado a Alemania era el retorno, o más bien el retorno de Alemania por su protagonismo histórico y por el liderazgo que adelantaba Hitler y lo que él consagraba en Mein Kampf, en Mi lucha. Los pastores decían: lo mejor que le pasó a Alemania es Hitler. Y tanto los católicos como los protestantes cedieron inmoralmente y silenciaron la voz cuando la voz profética de la iglesia tenía que escucharse. Hermanos, el púlpito es el lugar más peligroso del mundo cuando usted tiene que hablar de parte de Dios. Usted tendrá que elegir con quién pelear, si con Dios o con el mundo. Lo interesante es que una voz mártir, Dietrich Bonhoeffer se levantó y dijo: es una absoluta inmoralidad lo que la iglesia luterana está predicando. Y miren lo que dijo Dietrich Bonhoeffer en su libro La gracia barata o el costo del discipulado. Miren lo que este hombre extraordinario dijo para ya cerrar y concluir lo que de alguna manera hoy nosotros debemos como iglesia también predicar. Qué maravilloso, hermano. Gracia barata es la predicación del evangelio sin demandar arrepentimiento. El discipulado sin transformación de vida. La confesión o la absolución del pecado sin la confesión del mismo. Gracia barata es la predicación de Cristo muerto, pero no resucitado. Es un evangelio de ofertas sin demandas. Mientras hoy le ponen nombres a los colegios de líderes espirituales que miraron a otro lado cuando asesinaban a millones de cristianos o millones de seres humanos, de judíos en este caso. Y mientras aún la pastoral vergonzosamente levantaba sus manos sin discernir los tiempos, hoy la iglesia está llamada a vivir en santidad y ser embajada del auténtico lugar donde debe lealtad en su mensaje y en su naturaleza. Esta patria la amamos, pero nuestra patria es celestial y espera por nosotros. ¿Cuántos van a vivir este evangelio contracultural en su radicalidad más última? Vivir la plenitud. Porque después de todo, lo que decía Uslar, en la universidad se está jugando el destino de una nación y solamente en ella yo le agregaría: las universidades fueron factores de cambio porque se fundaron en las iglesias. Y hoy la iglesia tiene nuevamente que colonizar esos espacios culturales y decirle al mundo: es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Póngase de pie y ahora sí celebre la grandeza de su Dios. Que el Señor nos dé sabiduría, vigor y carácter para llevar a cabo este propósito. Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos a amarte y a poner por obra tu precepto, tu verdad, a tiempo y fuera de tiempo, Dios. Más allá de nuestros gustos o disgustos, que tu verdad prevalezca, oh Dios, y podamos ser sal y luz de las naciones. En tu nombre damos gracias, Jesús. Amén. Vamos a despedirnos con mucha alegría y con mucho gozo.